Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por su puntualidad. Eh, para RUAP siempre es una gran oportunidad y es maravilloso contar con la participación de ustedes en los eventos que planeamos con nuestros proveedores aliados. Esta vez estamos con nuestro aliado Micronet, que nos va a presentar varias de las soluciones de Bitdefender y en esto que se llama cómo prepararnos ante el nuevo panorama de ciberamenazas. Entonces, sé que deben estar ansiosos por escuchar todo lo que ellos tienen para decir. Recordarles que Micronet es un aliado de RUAP y agradecerles por estar aquí. Les recomiendo que si tienen alguna pregunta, aquí abajo en la parte de herramientas tenemos el enlace de preguntas y respuestas para mejor hacer las preguntas por allí en lugar del chat y que así queden registrados. Muchas gracias. Gracias, Camila. Buenos días. Me presento. Mi nombre es Carolina López, directora de consumo dentro de Micronet. Pues Colombia, aunque nosotros somos un grupo a nivel de toda América y pues nuestra matriz está en España. Vamos a estar en compañía de Yasser Fuentes, que es nuestro ingeniero o arquitecto de seguridad dentro de Bitdefender, que es una de las marcas pues que nosotros manejamos en seguridad. Micronet, como les decía, pues tenemos nuestro director general en la TAM, que es Ignacio García. Nosotros tenemos 35 años en el mercado. Básicamente, o nuestra principal función o misión es la distribución y servicio de productos de seguridad, de software de seguridad. Tenemos oficinas locales en México, en Centroamérica, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Chile, y tenemos aliados estratégicos en diferentes países. Nosotros como Micronet, pues apoyamos o tenemos valores agregados pues que nos pueden diferenciar, como es la generación de oportunidades, financiamiento, desarrollo de partner, excelencia operativa, toda la asesoría en marketing. Hay una preventa y una postventa, pues por medio de nuestro soporte, consultores certificados y pues gestión operativa y logística en el manejo que tenemos físico. Como lo mencionaba Camila, nosotros pues somos aliados de la RUAP. Estamos iniciando y pues queremos obviamente enfocarnos por medio de estas charlas de concientización, entender la protección que necesitamos por las vulnerabilidades que día a día podemos tener. Entonces, pues estamos aquí con Bitdefender básicamente, o uno de los modelos que trabajamos que pueden aplicarlos con nosotros es el CAP, que es un programa Corporate Agreement, donde damos una seguridad para empleados y clientes. Estamos con Bitdefender y dentro de Bitdefender tenemos un portafolio diferente, digamos, para cada nicho o para cada persona, hogar o consumo. Está pues el antivirus, el Internet Security, el Total Security, e incluso tenemos el Small Office Security, que es un producto más enfocado a pequeñas y medianas empresas. Los productos los tenemos disponibles tanto físico como digital. Era una breve presentación de lo que somos nosotros y ya pues le damos paso a Yasser Fuentes para entrar en materia en la charla que les tenemos preparadas para el día de hoy. Perdón, Yasser, no te escuchamos. Sí, disculpa, parece que estaba hablando en mute directamente. Ok, permítame un segundo, ya estoy tratando de compartir acá la pantalla. Ok, ¿me confirmas, Carlos, que puedes ver la pantalla? Ahora te vemos, Yasser, gracias. Excelente. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yasser Fuentes, soy arquitecto para lo que es Cloud y MSP de Bitdefender. En mi experiencia como practicante de ciberseguridad,
Tengo más de 18 años en la especialidad, o sea, he tenido el privilegio de trabajar en diferentes dominios, no solamente antivirus, sino también he trabajado en centros de operaciones de seguridad. He trabajado con diferentes marcas, como por ejemplo Kaspersky, donde fui director de soporte y servicio por alrededor de 5 años para todo el área de Latinoamérica, ¿no? Y pues obviamente mi pasión o una de mis pasiones es hacer lo que es pen testing, hacer simular ataques y demás. O sea, por eso pues les traigo esta presentación del día de hoy que espero les sea de utilidad, ¿no? Entonces, para hablar un poco del panorama de ciberamenazas, quería empezar primeramente por la percepción que ha tenido la mayoría de nuestros clientes luego de realizar encuestas en cuanto a la pandemia, ¿no? En cuanto a estos tiempos donde estamos trabajando mayormente remoto. eh, y pues la mayoría de la fuerza de trabajo, incluso los estudiantes, incluso las escuelas, también están haciendo este tipo de clases, digamos, de tipo remoto, ¿no? Entonces, la percepción básicamente ha sido, como ven en pantalla, o sea, la mayoría de las organizaciones, 50% creo que es un número bien discreto, pero tenían la percepción de que, bueno, no estaban listos para este tipo de contingencia, o sea, no tenían un plan B para cómo habilitar los servicios y habilitar todos los departamentos que tienen, obviamente, dentro de este nuevo, de esta nueva adopción, ¿no? De trabajar desde casa o los estudiantes pues recibir sus clases online mayormente. Eh, Obvio que al inicio de la pandemia, pues lo más alarmante fue los ataques que se realizaron contra la plataforma de Zoom, la cual pues hoy en día ya cuenta con parchado y demás de ciertas vulnerabilidades, pero eso fue lo más alarmante, ¿no? Sobre todo acá en algunos distritos escolares en Estados Unidos, donde se sufrió pues el embate de este tipo de ataques, ¿no? También algo que alarmó un poco a la audiencia pensar de esta manera fue, no sé si lo vieron en las noticias, pero en Miami, específicamente el distrito escolar de Miami, sufrió un ataque también bien, ah, digamos que atípico, y lo más significativo fue que lo hizo un estudiante, ¿no? O sea, alguien que pues se suponía que no tuviera acceso a la red a ese nivel o que no pudiera pues realizar este tipo de ataque. También pues obviamente continuó pues la preocupación no solamente ya desde el personal de corporativo ni los estudiantes, sino en general eh, todo el mundo pues preocupado por este tipo de ataques dirigidos sobre todo con IoTs, con equipos inteligentes que se tienen en las casas, que obviamente tienen un sinnúmero de vulnerabilidades, ya que cuando estos dispositivos se crean con el principal objetivo de que funcionen, ¿no? De que cumplan su función, pero no se revisan los códigos para ver si son seguros, no se hace suficientes pruebas de test como fuzzing y demás para saber si son seguros o no, ¿no? Y lo último es ransomware, ¿no? Ransomware, creo que desde el año 2016 ha sido preocupante para todos. En el 17-18 se convirtió en muchísimo más alarmante debido a todos los ataques dirigidos como WannaCry, como Petya, ex-Petya, no Petya. Entonces, esto todavía sigue siendo una preocupación y es obviamente algo que reflejaban estos surveys que hicimos a nuestros clientes, ¿no? La realidad, sobre todo el año pasado hasta la fecha, fue que los ataques de ransomware no incrementaron más o los ataques dirigidos que hemos visto no tuvieron un incremento significativo. Lo que sí fue significativo es cuán bien preparados se lanzaron estos ataques. O sea, estamos hablando de ataques que ya no, por ejemplo, te dicen voy a cifrar tu máquina, voy a cifrar tu equipo, tu red y me pagas en 72 horas y como comúnmente ocurría, pues si no pagas no hay problema, ¿no? No pasa nada. En este caso, hemos visto campañas bien serias en cuanto al tiempo, ya incluso no dándote 72 horas, sino 24 horas para que pagues. De lo contrario,
tu información no estaría disponible y no solamente esto, también tu información sería publicada para su venta en el dark web. O sea, esto es algo que es sumamente significativo. También el comportamiento de ransomware cambió un poco en el sentido de que anteriormente habíamos visto ransomware donde iba solamente a cifrar el sistema de archivos y cuando infectaban, pues publicaban la información de cómo podías pagar para recuperar esa información. Pero no había exfiltración de la información desde la red del equipo afectado, de los equipos afectados, hacia el Internet, hacia el centro de comando y control del atacante. Sin embargo, esto el año pasado y hasta la fecha ha venido cambiando drásticamente, sobre todo con ransomware, porque lo primero que se instruye cuando se lleva a cabo el ataque es básicamente exfiltrar información y pues luego de esto cifrar el sistema de archivo. Otro punto también bien importante que quería tocar acá es cuántas organizaciones o digamos eh, organizaciones de crimen organizado, y valga la redundancia, o sea, cuántos de estos carteles, por ejemplo, que vemos, que siempre hemos visto detrás de drogas y detrás de narcotráfico, se han unido al ciberespacio para buscar vías alternativas de hacer dinero. Y esto no es nada inesperado. Obviamente con la pandemia, con los mayores puntos de actividad de estos criminales, obviamente que son los clubes nocturnos, que son discotecas y demás, al estar cerrados, pues obviamente esto se convierte en una vía bien atractiva, ¿no? Y ellos tener la capacidad de, por ejemplo, hacer el sponsor de una campaña de ransomware, colectar por lo menos un 30% de todo lo recaudado, es algo bien, bien atractivo, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que pues, darte a conocer o como decimos en latino, pues ensuciarte tus manos, ¿no? O sea, es algo que se hace totalmente desde el Internet con un riesgo bien, bien bajo. Ahora, ¿qué más vimos o qué más hemos visto hasta la fecha respecto al mundo remoto? Hemos notado que el correo electrónico continúa siendo uno de los puntos principales de infección, o sea, uno de los vectores principales de infección. Y ya no estamos hablando solamente del típico correo donde te lo mandaba alguien, pues, para ver si tú lo abrías o no. Estamos hablando de ataques de spear phishing, ataques dirigidos que pueden ir desde el eslabón más débil de la cadena hasta un CISO o un jefe de tecnología de una empresa. De hecho, hace muy poco trabajamos con un prospecto que no era cliente de Bitdefender en ese momento y básicamente era el CTO de la compañía, o sea, el jefe de tecnología de la compañía. Le enviaron básicamente un correo electrónico para una tarjeta la cual tenía fondos, o sea, tenía alrededor de $1000 y pues fue un ataque dirigido porque tuvieron que entrar a su máquina para activar, para que pudiera hacer el redeem, ¿no? de los fondos de la tarjeta. Y obviamente que lo que implantaron en su computadora fue fue un RAT, o sea, una herramienta de acceso remoto, para posteriormente lanzar un ataque, digamos, días después, lanzar un ataque dirigido y moverse por toda la red haciendo básicamente o tomando básicamente control de toda la red. Otro punto importante, como mencionaba al principio, y en esto sí la percepción no fue equivocada, es el incremento de incidentes relacionados con dispositivos de IoT en hogares, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, refrigeradores inteligentes de tipo Samsung que han sido atacados por un sinnúmero de vulnerabilidades. Como estos equipos obviamente están conectados a través del Internet y reportan a la plataforma de Samsung, pues es bien fácil de vulnerabilizarlos. De hecho, hemos también podido detectar y no solamente detectar, sino también simular cómo se hace ataques a dispositivos electrónicos inteligentes como por ejemplo una cafetera electrónica en un Starbucks, algo que por accidente pues se quedó abierto conectado al Wi-Fi del local y obviamente pues se pudo hacer operaciones de crypto mining dentro de esta cafetera y afectar básicamente a todos los usuarios que estén conectados en esa red de no tener protección. Eh,
Otro punto bien alarmante, digo alarmante porque no importa cuánta tecnología exista, a cuánto, eh, digamos, tengamos acceso en cuanto a materia de protección, especialmente de parchado, continuamos viendo que el 64% más de los ataques han sido posibles debido a vulnerabilidades que involucran CVEs anteriores al año 2018. O sea, estamos hablando de que estamos en el 2021 y 2 años después todavía se continúan viendo vulnerabilidades anteriores a los 2018, 2017, lo cual es bien alarmante. Yo entiendo que no todo es por responsabilidad de la empresa o el usuario final y demás, o quien opera el sistema de parchados de la empresa, porque, o sea, no es intencional, no es que yo no quiera parchar todo. Hay empresas, y es increíble, acá en Estados Unidos, donde tenemos, pues, eh, todo digitalizado, automatizado, hay muchísimas empresas que continúan utilizando software vulnerable, dependencias vulnerables de sus aplicaciones, por ejemplo, en JavaScript, eh, y es algo que no pueden remediar porque de remediarlo, de parchar esa vulnerabilidad, el sistema que operan pues sería inutilizable, ¿no? Entonces esto es algo que no solamente recae en la responsabilidad de quien maneja el programa de parchado, el programa de vulnerabilidades de la empresa, sino en esta dependencia y estos, eh, digamos, pequeños requerimientos que tienen algunos software, ¿no? Em, También se ve un incremento, y esto toca muy de cerca el sector de lo que es escuelas, gobierno. Se ve el 93% de los ataques, pues obviamente, o de los factores de riesgo, indicadores de riesgo, que recaen sobre el usuario. Esto no es nada alarmante ni nuevo. O sea, todos sabemos que en seguridad el eslabón más débil de la cadena es el ser humano. O sea, no importa cuán avanzada esté la tecnología, nuestro cerebro no va a ir a la velocidad que va el avance tecnológico, ¿no? Y entonces, eh, asumir esto, pues obviamente que sería imposible, ¿no? El factor humano continúa y continuará siendo el punto más débil de la cadena. Eh, Hemos visto también en algunos ataques que hemos investigado donde, por ejemplo, usuarios administradores de una empresa comparten la contraseña de administrador. Lo mismo se ve también en el sector educacional, ¿no? Donde se ve que estudiantes pues comparten sus credenciales para de pronto que algún otro estudiante le haga sus assignments, le haga, o sea, las tareas, los proyectos que tienen que hacer y demás. Obviamente que esto es algo que no es nuevo en el sector educacional, y esto condiciona pues obviamente a ataques dirigidos mucho más fáciles, ¿no? Incluso hace poco, creo que si no mal no recuerdo fue a inicios de este año, vimos un ejemplo donde hay una plataforma web que fue secuestrada. Esta plataforma se dedica básicamente a ayudar a los estudiantes con hacer ensayos para, o sea, redactar párrafos o crear una historia o crear un proyecto para su escuela en distintas materias, no solamente literatura. Y al ser secuestrada esta plataforma, pues todos los usuarios que estaban suscritos, sus credenciales fueron eh, eh, vulnerabilizadas, ¿no? Entonces, y expuestas. Entonces, lo más significativo de esto fue que cada usuario pues le da acceso a diferentes recursos de su red a esta plataforma para que los tutores pues puedan ayudarlos a acceder a estas plataformas y puedan ayudarlos a, digamos, hacer la revisión de cualquier tipo de proyecto que estén haciendo. Y por ende, al tener estos accesos, los atacantes tuvieron todo el acceso de diferentes organizaciones educacionales, incluso profesores también que estaban suscritos a este servicio. Eh, Algo a la vez impactante fue también que el 87% más de los ataques o de los nuevos factores de riesgo están relacionados con configuraciones
indebidas o incorrectas. Me estoy refiriendo específicamente al servicio de WinRM y a otros servicios que son esenciales, digamos, para la operación de una red como tal, ¿no? Obviamente que esto posibilita o hace el ataque mucho más fácil. Y el último punto, pero no menos significativo, son los ataques de fuerza bruta a través de RDP y FTP. Aunque existe un sinnúmero de controles disponibles para evitar esto, continuamos viendo que administradores de red habilitan servicios a través de RDP y de FTP, obviamente para hacer más fácil su trabajo, ¿no? Especialmente trabajando desde casa, ¿no? Puedo acceder por RDP a mi red y básicamente trabajar en mis servidores y demás. Y el FTP obviamente es un servicio esencial para muchas empresas, organizaciones de gobierno, incluso el sector educacional. Por tanto, se convierte en un punto de ataque bien atractivo, especialmente desde el punto de vista de que pues la usabilidad prevalece sobre lo que es la seguridad, ¿no? O sea, es más importante que el servicio esté disponible, que se pueda utilizar por todos, que sea fácil de utilizar, a que sea seguro, ¿no? Y también creo que parte de culpa, por decir de alguna manera, tiene lo que es la adopción de la nube pública, ¿no? O sea, aunque existe un sinnúmero de recomendaciones y existen muchísimos, digamos, artefactos, como mencionaba al principio, para protegernos de esto, incluso en la nube pública, Amazon y lo que es Azure, todavía existen muchísimos administradores que habilitan el acceso a RDP, incluso cuando tú creas una máquina virtual y el sistema mismo te dice, te recomendamos que habilites acceso de una vez o de una sola vez, no habilites RDP permanente. Pero bueno, esto es algo que parece ser más fácil de la manera en que se está utilizando hoy día. Los, digamos, tipos de amenazas que prevalecen ya como servicio son las que ven en pantalla. Malware as a Service o malware como servicio siempre ha existido desde prácticamente desde esta nueva era o nuevo milenio, pues ha venido existiendo, ¿no? Sin embargo, ransomware como servicio fue algo bien novedoso que empezó a partir del año 2018, si mal no recuerdo, donde sponsors de campañas como WannaCry, como por ejemplo Petya, establecieron un modelo de negocio donde si tú los ayudabas a distribuir ransomware, pues te pagaban un porcentaje de lo que tú hubieras infectado, ¿no? O sea, del dinero recaudado por la campaña y tu participación en la campaña, ¿no? Y esto se parece bastante a un modelo de negocio de socios comerciales de cualquier marca, ¿no? Porque básicamente yo te pago si me ayudas a distribuir, ¿no? Es un modelo de distribución exactamente estructurado de la misma manera en que se establece un modelo de distribución de una marca X, ¿no? Y también algo impactante, yo estaba leyendo un artículo hace poco de Krebs on Security, uno de los sitios de research más atractivos, en mi opinión, para nosotros como expertos en seguridad. Y básicamente decía que un cliente que fue afectado por ransomware, que pagó para recuperar su data, pues recibió un servicio de soporte técnico para restaurar todos los archivos, para poder restablecer todo lo que fue afectado con el ataque. Y fue muchísimo mejor el servicio de soporte que con Microsoft. O sea, decía que me atendieron sumamente bien. Cuando yo los contacté, enseguida me respondieron. Y es algo irónico, ¿no? Porque obviamente son cibercriminales, ¿no? Pero te brindan un servicio de una manera en que básicamente parece que estás hablando con una empresa que te provee servicios de soporte y no con un cibercriminal, ¿no? Esto es algo que prácticamente
ha llegado para quedarse y pues continuará siendo de la misma manera, ¿no? Y el APT como servicio es algo que, como decía al principio, ha sido bien atractivo, no ya para gobiernos solamente o para, digamos, atacantes reconocidos, sino también para todos estos cárteles que se dedican a tráfico de droga, porque obviamente tienen la posibilidad de rentar una plataforma que no solamente ofrece el servicio de malware o de APT, sino también que tiene expertos que le brindan ese soporte. O sea, con $500 tú puedes ir hoy día a la dark web y lanzar un ataque dirigido contra una escuela. Es así de barato. Si estamos hablando obviamente de algo mayor escala, pues pagas un poco más de dinero en el orden de los cientos de miles y puedes atacar una empresa como por ejemplo Microsoft o como por ejemplo este, lo que vimos que sucedió con SolarWinds, donde se usó un ataque de distribución básicamente a través de lo que se conoce como supply chain, ¿no? Un ataque sumamente complejo, pero obviamente si tú pagas, tienes el dinero para pagar, pues obviamente que te van a dar todo este servicio. Creo que ataques similares se han visto también hace muy poco, se detectó de Corea, donde pudieron validar que Corea estuvo detrás de varias campañas para robar lo que es la información de las vacunas de COVID-19, ¿no? Y esto es algo que obviamente sucedió pues eh, a través de un servicio similar, ¿no? De una APT como servicio. En este caso, obviamente respaldado y siendo el sponsor principal el gobierno de Corea. Algo que les quería mencionar bien importante en cuanto a la nueva norma o que el cambio, digamos, más significativo en cuanto a seguridad, no tanto así del Threat Landscape, pero sí como una adopción de este marco, es el marco de referencia MITRE. O sea, se ha convertido en un estándar para la industria. De hecho, vemos que la mayoría de los vendedores hoy día de seguridad han adoptado este marco de referencia y la razón es bien sencilla, es eh, debido a que es la mejor forma de ilustrar un ciberataque de cualquier tipo desde su inicio a su final, ¿no? O sea, ahí ven todas las etapas principales en las que ocurren estos ataques, desde ejecución, persistencia, escalación de privilegios, evasión de defensa y movimiento lateral y demás, ¿no? O sea, MITRE creó este framework, creó este marco para un poco ayudar a que se haga una investigación un poco más organizada y también pues las soluciones eh, puedan entender en qué etapas trabajar, qué componentes se alinean a qué fase y demás. Esto continuará siendo, digamos que el marco de referencia. Vemos que, por ejemplo, ya dentro como decía, muchos vendedores dentro de sus productos, sobre todo con la parte de detección y respuesta, tienen ya este componente totalmente alineado con sus soluciones. De hecho, algo bien interesante, y esto es más desde el punto de vista informacional, eh, Bitdefender el año pasado participamos con alrededor de otros 50, si no me equivoco, vendedores y participamos en una prueba con diferentes APTs para lo que es MITRE y fuimos, de hecho, ratificado como la empresa que provee mayor cobertura en cuanto a este marco de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos ratificados la empresa que más cubre en un ataque cibernético, ¿no? Y ahí pueden ver algunos de los resultados. Esto no es algo pues publicado por Bitdefender, esto es información pública que está en el sitio de MITRE. O sea, cuando sea que quieran familiarizarse con estos estudios, estos ejercicios o pruebas, pues toda esta información es pública. De hecho, nosotros también tenemos una presentación que habla de este tema, ¿no?
Entonces, también les quería mostrar acá brevemente, fuera de nuestro estudio, porque todo lo que han visto hasta ahora mismo es información directamente de Bitdefender, o sea, información que ha sido básicamente eh, obtenida por Bitdefender a través de diferentes estudios y research. Esta información básicamente es de Verizon, y esto estamos hablando de sus reportes de Enterprise, sobre todo para lo que es DBIR, que es enfocado directamente a Enterprise, ¿no? O sea, aquí pueden ver algunas de las tácticas que son utilizadas en los ataques, tácticas, digamos que el top. eh, Vemos acá, por ejemplo, lo que es principalmente hacking, vemos lo que es social engineering, o ingeniería social, siendo uno de los vectores principales que condicionan los ataques dirigidos. O sea, yo conozco a alguien de una empresa o de una escuela, me hago pasar por esa persona y obviamente conduzco el ataque, ¿no? También vemos eh, que una pequeña parte de este tipo de ataques o este tipo de vectores son utilizados en brecha básicamente por uso indebido de usuarios no autorizados, o sea, compartir, digamos, credenciales, compartir incluso participación en este tipo de ataques. Y también vemos obviamente que el malware continúa siendo parte de este tipo de tácticas, ¿no? O sea, es imposible acceder a una red así por arte de magia, ¿no? Mucha gente piensa que un atacante o un hacker accede a tu red porque es un super genio y pues puede, digamos que adivinar cómo acceder, ¿no? O sea, tiene que existir, para un ataque ser efectivo, tiene que existir tres factores fundamentales. Número uno, un asset, en este caso un equipo o algún tipo de equipamiento que es accesible. Segundo, una vulnerabilidad que sea latente para ese equipo, o sea, una vulnerabilidad que exponga a este equipo. Y tercero, pues el atacante, ¿no? O sea, si no hay uno de estos tres factores, no puede existir un ataque. Es imposible que exista una amenaza. Entonces, ¿quién está detrás de las brechas de seguridad? Pues básicamente lo mismo que les describí anteriormente, o sea, continuamos viendo eh, lo que es crimen organizado, lo que son cárteles de narcotráfico detrás de todas estas brechas, obviamente gobiernos que continúan siendo los sponsors principales de este tipo de ataques dirigidos, y lo más significativo acá, y esto haciendo alusión a lo que mencionaba con el ataque al Distrito Escolar de Miami, es ataques dirigidos básicamente condicionados por insiders, o sea, por actores internos. Ese ataque que les mencioné de Miami-Dade por un estudiante fue básicamente un factor detonador para nosotros entender acá, o que muchas empresas entendieran, de que la amenaza o el atacante más peligroso que puede tener una empresa es quien está dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque nadie conoce como ese estudiante mejor de la infraestructura que, que cualquier otra persona, otro atacante. Incluso los estudiantes a veces tienen más accesos y descubren más accesos que los propios administradores del sistema. Yo, por ejemplo, manejo un distrito escolar que está dentro de Texas, uno de los más grandes del país. Y este distrito escolar, o sea, digo manejo porque lo atiendo desde la parte de Bitdefender, ¿no? De la parte de seguridad. Y obviamente todos los días lidiamos con incidencias donde vemos, por ejemplo, estudiantes tratando de utilizar para Google Chrome diferentes add-ons, y estos add-ons hacen posible que puedan utilizar un proxy transparente donde puedan hacer un bypass de los controles de seguridad de la empresa o de la compañía, en este caso de la escuela, y poder accesar a sitios que no deberían accesar. ¿Okay? O sea, incluso descubrimos hace poco uno que te permite tomar control de tu sistema de Zoom o lo que sea que estés utilizando para la clase, y dar la idea de que tú estás participando
de la clase cuando tú estás haciendo cualquier otro tipo de cosa. O sea, puede mostrar estatus activo, puede mostrar que el micrófono está activo, puede mostrar que la cámara está activa también cuando tú estás prácticamente fuera de lo que es la computadora, ¿no? Entonces, esto es bien interesante también de compartir acá. Eh, lo que es la motivación principal, obviamente que continúa siendo financiero, o sea, la mayoría de los ataques tienen un motivo netamente financiero, o sea, no se realiza un ataque sin obviamente invertir en recursos, invertir en ciertos artefactos que hacen falta para condicionar el ataque. Espionaje, obviamente que continúa siendo sí, no tan significativo como, por ejemplo, otro tipo de motivación. Por ejemplo, el orgullo de atacar una empresa y decir, yo lo hice, como vimos hace poco con AWS, donde una ex empleada condicionó un ataque básicamente a la compañía financiera Capital One. Esto es algo que pues continúa siendo o prevaleciendo en esta área, pero lo mayor es obviamente la parte financiera, ¿no? En cuanto a actores, pues ya describimos esta parte, o sea, ahí pueden ver un resumen de lo que comenta Verizon. Y acá básicamente pueden ver lo más significativo sería la segunda imagen donde dice principales métodos de descubrimiento. Vemos que la mayoría de las empresas, más de un 60% de las empresas, se enteran de que tuvieron una brecha de seguridad o que tienen una brecha de seguridad por un third party, o sea, por alguien externo a su empresa. Dígase, no sé, un pentester o alguien que está haciendo un assessment de seguridad o alguien que accidentalmente descubrió que esto está pasando, ¿no? Que es básicamente como hacen los security researchers, ¿no? O sea, se involucran en este tipo de campañas, en este tipo de ataques, sin estar involucrados directamente, o sea, sin tener ningún tipo de remuneración por parte de esa empresa que está haciendo blanco ataque. Yo hace poco, bueno, antes de la pandemia, viajábamos bastante. Un amigo mío que es un experto en todo el tema de hacer research de seguridad, una de las cosas que él hace es que cuando vamos a un hotel o vamos a un evento y demás, eh, él básicamente se sienta en el lobby, se conecta al Wi-Fi y hace diferentes tipos de escaneo hasta lo que es permitido, ¿no? Para detectar cualquier tipo de amenaza en la red. Y obviamente fue uno de los que detectó el ataque o los ataques a los hoteles Marriott acá en Estados Unidos. O sea, así fue básicamente como, o una de las fuentes por las que pudieron darse cuenta de que este ataque que estaba siendo llevado a cabo hacía 4 años desde un centro de comando y control, estaba todavía en curso, ¿no? O sea, ahí pueden ver eh, prácticamente todos los resultados. Y obviamente en la parte de por qué ocurren las brechas de seguridad o las brechas de datos, son factores comunes, ¿no? O sea, mala configuración, delivery, publicar errores o publicar errores a tiempo o vulnerabilidades a tiempo. Obviamente que esto continúa y continuará siendo uno de los factores principales, ¿no? Entonces, ¿cómo Bitdefender les puede ayudar para prevenir esto? ¿Cómo es que nosotros podemos eh, ayudarles a estar preparados para que no ocurra esto? Eh, Les voy a mostrar acá en mi consola para que sea más, digamos que más práctico, cuáles son los componentes que tenemos y cómo recomendamos que se utilicen, ¿no? Hablábamos muy al inicio del correo electrónico, ¿no? Como un vector principal. O sea, tener una protección de correo electrónico hoy día, y no cualquier protección, sino una protección de tipo Next Gen, que, digamos, no solamente te prevea de lo que es malware, lo que es spam y demás, sino también que te dé una panorámica completa de incluso amenazas de tipo día cero, es inminente, es una necesidad
fundamental. ¿Por qué? Porque como vimos, más del 40% de los vectores de ataque continúa siendo correo electrónico. O sea, mi solución, más allá de tener lo que normalmente ustedes han visto, como por ejemplo anti-spam, content filtering, anti-phishing, debe de contar con controles, digamos, más exhaustivos, donde podamos detectar incluso cuando hay algún tipo de código embedido en el correo electrónico que hace que los ataques de tipo fileless puedan ser exitosos. Por ejemplo, el tener un control que pueda hacerme un tracking o un muestreo y protección de los ejecutivos de mi empresa, ¿no? La mayoría de la audiencia acá, según tengo entendido, son directores de tecnología, son personal que dirige ciertos departamentos. Esto es sumamente importante porque esto te va a decir a ti cuando alguien se está haciendo pasar por ti dentro de tu dominio para enviarle un correo electrónico a algún compañero de trabajo o algún departamento dentro de la escuela. O sea, esto es algo de vital importancia. Y obviamente queremos una solución que sea lo menos disruptiva posible, o sea, que sea lo menos, que cause la menor cantidad de problemas posible dentro de lo que es el usuario final, que sería el estudiante o el profesor, ¿no? O sea, queremos algo que funcione de manera automatizada. Y esta, obviamente, que es la solución para esto, ¿no? Aquí en el dashboard de mi solución de correo electrónico, de protección de correo electrónico, pueden ver voy a ponerlo para el último mes para que se represente mayor cantidad de información. Y aquí pueden ver una secuencia de ataques, por ejemplo, que iban desde lo que es SPF hasta spam de tipo, o sea, utilizando la tecnología Spam RBL. Son todos ataques de impersonation, básicamente haciéndome pasar por otra persona del mismo dominio. Y aquí pueden ver la secuencia de cómo los diferentes controles que tenemos fueron capaces de detectar estos ataques en una secuencia. O sea, fui deshabilitando uno por uno y aquí pueden ver cómo se fueron detectando cada uno. Aquí pueden incluso ver también el detalle de dónde fue que se ocurrió este ataque. Por ejemplo, esta persona que se hizo pasar porque era de mi empresa, que mandó un correo a este recipiente, pues obviamente la dirección IP no corresponde a la de sus servidores y la de ese dominio. Por eso es que el SPF falló. O sea, esto es una solución completa para proteger a ese nivel. También hablamos de factor de riesgo de tipo humano. Bitdefender, como componente esencial, te provee de un producto o un módulo que puede hacer este tipo de escaneos. Y básicamente cuando se realiza el escaneo, yo puedo ver acá en mis compañías o mi compañía cuál es el factor de riesgo que yo tengo. Eh, en este caso puedo ver como una imagen general cuál es el puntaje que tengo. Puedo también ver cuál es el puntaje de mi industria. O sea, puedo añadir a ese factor de riesgo, a ese porcentaje, también lo que vemos en la industria. O sea, los ataques que vemos, por ejemplo, relacionados con el sector de educación, salud, gobierno y demás. Y no solamente esto, sino que puedo explorar, digamos, a profundidad cuáles son las vulnerabilidades que tengo y cómo poderlas solventar. O sea, desde acá mismo de la consola de Bitdefender, yo tengo la opción de automáticamente dar un clic acá y decir, arreglar todo el tipo de riesgo que tengo dentro de mi empresa. Este componente es esencial. ¿Por qué? Porque este te da la medida de básicamente cuán expuesto tú estás. O sea, correr este componente en una estación de trabajo de una escuela o correr este componente en un equipo de usuario final, aunque esté trabajando remoto, es sumamente importante para entender cuál es el perfil de riesgo que tengo en esos usuarios que trabajan remoto o dentro de la red local. Para también lo que son las escuelas, algo sumamente importante es el control de contenido y la protección de red. Por ejemplo, si mi estudiante o mi profesor, no sé, está en un café, está conectado a una red pública de Wi-Fi, está conectado al Wi-Fi del amigo o el vecino, no sé. Este componente de protección de red te puede dar la protección extra que se necesita para ese tipo de entornos. ¿Por qué?
Porque si, por ejemplo, yo estoy tratando de acceder a mis recursos, estoy tratando de hacer mi trabajo normal y hay un insider, un atacante en esa red que está tratando de hacerse pasar porque es, no sé, el router o el switch o el punto de acceso, este componente que ven acá de Network Attack Defense tiene la opción de detectar ese tipo de ataques, detectar incluso escaneos a nivel de red y poderlos bloquear de manera instantánea. O sea, cualquier tipo de ataque de fuerza bruta, ataque de diccionario que se quiera lanzar desde acá, pues obviamente que lo puede bloquear fácilmente. Control de contenido sumamente importante. ¿Por qué? Porque hoy día, sobre todo en las escuelas, es importante hacer uso de lo que se conoce como whitelisting. Básicamente, te doy acceso a los recursos que están permitidos, no así a los recursos que tú no necesitas. Entonces, este componente acá es esencial para hacer ese control, ¿no?, de navegación web. O sea, como ven acá, todo está bloqueado. Yo tengo la opción de habilitar el filtro de categorías y aquí, pues, crear una regla o reglas que digan, bloqueame todo, solamente permíteme el acceso a recursos de tipo educacional y recursos de tipo gobierno. De ahí en fuera, los estudiantes o quien sea que esté utilizando ese recurso no va a poder accesar a la red, ¿no? No va a poder accesar a otros sitios utilizando los equipos de la red. Y obviamente que se pueden crear exclusiones para evitar cualquier tipo de problemas. Un componente fundamental en los add-ons que les mencionaba al principio, los complementos o plugins que utilizan los estudiantes para poder hacer el bypass y hacer más dentro de la red o tener accesos que no deberían tener cuando existen otros controles, es el componente de hiperdetector, o sea, HyperDetect. Este componente detecta cualquier tipo de plugins que ellos estén tratando de utilizar para hacer este bypass. De hecho, este distrito escolar que les mencioné acá en Texas, uno de los componentes que más agradecen tener de Bitdefender es este, porque este es el que controla básicamente a cualquier estudiante que intente instalar un plugin para poder acceder a recursos que no debería acceder, ¿no? Obviamente que también un componente esencial, hablando de temas de ransomware, es tener lo que es una tecnología de mitigación de ransomware. O sea, no podemos solamente pensar en prevención, porque la prevención es posible eh, bajo ciertas condiciones, pero muchas veces la prevención no es totalmente posible. ¿Por qué? Porque ya se brincaron o se saltaron ciertos controles y pues obviamente ya está en curso lo que es el payload, cifrando el sistema de archivo. Entonces, este componente acá es sumamente importante porque puede detectar, detener y revertir cambios de cualquier tipo de ransomware. Lo puede hacer de forma local y lo puede hacer de forma remota. O sea, si tienen un servidor protegido por Bitdefender con esta tecnología y ese servidor tiene varios shares que los estudiantes o los profesores acceden, si una de estas máquinas de los estudiantes o profesores queda expuesta, o sea, es básicamente víctima de ransomware y se intenta cifrar ese share o ese drive que está compartido, automáticamente este componente lo va a detener. ¿Okay? O sea, esto es de vital importancia. También para amenazas de tipo día cero, acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Este componente de Sandbox hace un análisis dinámico de cualquier tipo de amenaza y una vez que obtiene el veredicto de la detonación y análisis de la amenaza, pues te puede decir exactamente qué pasa con ese recurso. Es ambos un control preventivo y también una herramienta forense para la parte de EDR, que sería el otro componente que les quería mencionar como de vital importancia. O sea, este componente permite identificar brechas de seguridad en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Te permite ver más allá de lo que normalmente tú puedes ver con una amenaza de tipo malware, o sea, algo que se puede prevenir. Aquí podemos ver incluso actividad de red. Por ejemplo, si abrimos este digamos, incidente acá, pueden ver toda la dinámica y toda la representación de cómo dentro de mi red
un usuario se conectó a ciertos recursos, fue vulnerabilizado y pueden ver ahí cuántos equipos pues básicamente estuvieron involucrados en el ataque, toda la secuencia del ataque, movimiento lateral de un equipo a otro, del servidor de comando y control o del atacante a otros equipos. O sea, esto es lo que permite identificar y prevenir que brechas de seguridad como las que sufrieron los hoteles Marriott se puedan identificar en etapas tempranas, sin necesidad de esperar por un tercero que nos diga que esto está sucediendo, ¿no? Un ejemplo acá que les iba a poner era básicamente lo que es el análisis forense. Y el análisis forense hecho de una manera didáctica, ¿no? De una manera práctica, fácil por ejemplo, de ver o de analizar. Aquí tengo un ejemplo con un archivo. Esto es una campaña de ransomware. Y si yo quiero básicamente hacer un análisis exhaustivo de qué pasó, aquí pueden ver la representación de un ataque desde la perspectiva de Bitdefender, bien fácil de hacer el seguimiento, o sea, no necesita ser un experto para entender lo que está pasando acá. Y el componente de Sandbox con el análisis forense básicamente te puede dar todo lo que es la dinámica o la representación de qué pasó específicamente en ese tipo de ataque. Voy a buscar uno que esté más completo porque este equipo básicamente fue excluido de la red, pero aquí pueden ver ese análisis forense de que les mencionaba. Sé que tenemos poco tiempo, solamente les voy a mostrar esto en par de segundos para que vean de forma general cómo funciona, pero esto es esencial. Esto es esencial, ¿por qué? Porque permite validar una amenaza y permite entender para qué fue hecha esa amenaza. Muchas veces los componentes nuestros bloquean la amenaza antes de que pueda obviamente tomar acción, pero aquí pueden ver un ejemplo de para lo que fue diseñada ya fuera de tu ambiente, ¿no? O sea, en cuanto a MITRE, sobre las fases que vimos en pantalla, pues qué hace en las diferentes fases, ¿no? Cómo hace el movimiento lateral, cómo hace la evasión de detección a través de modificación de registro e incluso información gráfica sobre la detonación de este payload. O sea, todos estos componentes son sumamente esenciales para estar preparados y para, digamos que adaptarnos y poder vivir en este nuevo mundo de ciberamenazas. Por mi parte, es todo. O sea, Carlos, muchas gracias y muchas gracias al equipo de Micronet. Pasamos a ustedes con las preguntas, ¿no? Gracias, Yasser, por tu presentación. Queridos asistentes, si nos tienen alguna inquietud, pues pueden generarla o la pueden dejar por medio de preguntas y respuestas. Mira, acá hay una, dice Santiago, ¿cómo se realiza la integración con el correo a nivel de Tenant en la nube de Office 365 o también tienen plugins para los clientes de correo del endpoint como el Outlook? Muy buena pregunta. O sea, con respecto a lo que es la solución de Email Security, esto es una solución que está en la nube y funciona básicamente como funciona un relay de seguridad a nivel de correo electrónico. ¿Qué significa? Que no hace falta tocar el servidor de correo del cliente ni instalar ningún tipo de plugins. O sea, yo básicamente filtro todo lo que va a entrar a tu servidor de correo y filtro todo lo que va a salir de tu servidor de correo. O sea, así es como funciona básicamente la solución. La integración se hace básicamente desde la configuración del producto, o sea, se definen los dominios, luego que se definen los dominios, se definen las rutas de entrada y el SPF de salida de Outlook, que es algo estándar. Una vez que se hace esto, se pasa ya a tu servidor de Exchange Online para decirle que solamente reciba correos electrónicos desde las IPs de Bitdefender, básicamente filtrados por Bitdefender. Y lo mismo se hace para la salida, o sea, se crea un conector para decirle a tu servicio de mensajería, a tu servidor de correo, que solamente envíe a través de los Smart Hosts de Bitdefender. También tenemos integración con directorio activo de Azure, o sea, esta solución puede ser integrada con Azure y si tienes 365, la importación de mailboxes se puede hacer básicamente automática. ¿Por qué? Porque viene del directorio activo de Azure. ¿Okay? De acuerdo, Yasser, muchas gracias por tu respuesta. Por el momento no hay más preguntas y agradecemos su participación
en esta charla. De pronto que sepan que si desean contactarse con Micronet, con Bitdefender, saben que pueden escribirme al correo. De todas formas, se los voy a poner aquí, sé que muchos lo conocen, lo tienen, pero para que sepan si necesitan de pronto hablar con ellos, bueno, resolver alguna inquietud. Entonces, a través mío pueden contactarlos. Muchas gracias por su participación. Me gustaría saber si hay alguna otra duda que de pronto quieran por allí poner. O si no, igual estamos pendientes a lo que necesiten en RUAF y sé que de parte de Micronet y de Bitdefender también. Así es, Camila. Estaremos muy atentos a los requerimientos o necesidades o inquietudes que les surjan. Pues por medio de Camila vamos a fluirlas y esperamos poder generar una alianza con todos ustedes. Gracias a Yasser también, a Carlos y pues a Gary por todo el apoyo. Camila, obviamente también todo el apoyo en confirmación, en recordatorios y demás. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos a sus órdenes. Vale, entonces Hasta luego. que estén muy bien. Hasta luego. Que tengan un buen día. Muy buen día. Gracias, Yasser. Gracias a todos.